Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Curet. Hoy a hablar un poquito de la geología del petróleo. Quiero agradecer a la sociedad, a Pedro y a Brian por invitarme y darme la oportunidad de charlar un poco de la geología del petróleo y de unos pocos de los conocimientos que tengo. Yo soy de Guaynabo, de Caparra. Me gradué de la universidad del colegio en el 73. Luego hice estudio graduado acá en Estados Unidos. Y en el 1980 enganché con ExxonMobil. Y trabajé 36 años y me retiré hace 10 años, en el 2015. Y casi toda mi vida profesional ha sido trabajando en el área de Latinoamérica, ¿no? Y esta presentación que voy a hacer, aunque están las láminas en inglés, va a ser todo en español y es para ustedes, así que tomen nota, cualquier cosa, habrá un periodo de preguntas y respuestas luego. Estoy más dispuesto a charlar sobre esto y dar más detalles, ¿no? Toda la información acá no es mía, es información publicada y disponible en la red. La he bajado para utilizarla aquí, es para el uso educativo y no es comercial, así es que ese es el disclaimer de los abogados, ¿no? Todas las fuentes le he tratado de indicar en cada lámina, así que todo tiene dueño y no soy yo. Pero la charla de hoy vamos a hablar un poquito de la geología del petróleo y estos elementos que hay, es el sistema de hidrocarburos. El origen de los hidrocarburos viene de los dinosaurios o no. Los elementos que se requieren para crear hidrocarburos, los procesos que se requieren y algunas de las herramientas clave que utilizamos, ¿no? Y al final un poco hablando de las geociencias y de la política pública, que es muy importante y ha sido parte de mi experiencia de que tenemos que estar envueltos en la política pública. El sistema de hidrocarburos se compone de estos elementos y estos procesos. Obviamente, como todo en geología, necesitamos una cuenca. Y en esa cuenca necesitamos obviamente sedimentos, pero uno de los sedimentos más importantes se llama la roca madre, el source rock. También necesitamos formas de mover los fluidos dentro de esta cuenca y también se necesita una área de entrampamiento que normalmente es un reservorio y una roca sello para atrapar este petróleo. Los procesos que se necesitan, obviamente en las cuencas es la deposición de sedimento, la sedimentación. En la roca madre es la generación, cambiar el material a petróleo o gas. La migración de estos fluidos, la acumulación y obviamente se hablar un poco del timing, del tiempo, ya que tiene que coincidir la historia sedimentaria, la historia termal, la historia estructural, todo tiene que coincidir, porque si no, no se acumula. ¿Ok? Y el que se tenga que ir rápido, este es el sistema de hidrocarburos. Lo puede tomar una foto y ya sabe. Es en una cuenca, en la cocina, que es una parte profunda de la cuenca, se cocina el material orgánico. El material orgánico está en la roca madre, en el source rock. Este material al cocinarse se modifica y cambia de sólido a gas y líquido. Y el sistema de plomería, el sistema que permite la migración de las áreas de generación hacia el área donde va a haber un entrampamiento. Se llama el sistema de plomería, que conecta el área de cocina con el área de entrampamiento. Esta área se llama el contenedor, un reservorio, con una roca sello que lo atrapa. Y luego viene el geólogo y la compañía y el país, lo que sea, perfora, saca petróleo para el beneficio de muchos. Y los carros y plásticos y todo el resto. Ese es el sistema de hidrocarburos, ¿no? Todo comienza con la cuenca. Ahí es que comienza porque allí viene la sedimentación de
de ya sea la roca madre o del reservorio. Y entonces lo más importante es iniciar con una cuenca de algún tipo, ¿no? ¿Y qué es una cuenca? Bueno, como todos sabemos, es una depresión en la corteza en que se comienza a acumular sedimento de todo tipo. Y hay diferentes clases de cuenca, como todos ya sabemos, ¿no? Pero en general la cuenca va incrementando su área, incrementando su profundidad y se va acumulando más y más sedimento de todo tipo, ¿no? Y como ven en estas láminas, hay cuencas sedimentarias en todo el mundo. Quizás en algunas áreas del Precámbrico no están disponibles ahora, pero fueron en su tiempo cuencas y hubo sedimentación. Obviamente en toda la área marina, pues ahora es área de sedimentación, ¿no? Eventualmente cuando las placas se comiencen a mover, algunos de estos sedimentos que están en el aguas profundas serán parte de algún supercontinente, etc. Pero todas estas cuencas han sido, hay muchas delineadas, las empresas petroleras todas las han analizado, saben dónde están, etcétera, y todas se van acumulando información de todas ellas para tenerla en los archivos y luego decidir en cuál de ellas se puede ir a tener acceso y buscar petróleo. En Puerto Rico, obviamente la zona central es volcánica, así que hay pocas probabilidades de acumulación de hidrocarburos, ya que en el área volcánica, pues no es muy probable que haya mucha roca madre y el problema principal es que las rocas volcánicas tapan mucho la porosidad y la permeabilidad. Son muy inestables y los elementos volcánicos y la diagénesis tapa la porosidad y la permeabilidad. Hay unas cuencas terciarias en el norte, la cuenca del norte, obviamente la cuenca del sur, y unas pequeñas, la cuenca de San Juan y el norte de Mona, que hay un poco de sedimento. Pero como ya veremos, las probabilidades de tener todos los elementos es un poco problemático en estas cuencas. Pero se han hecho evaluaciones. Hay pozos de exploración que se hicieron en Puerto Rico y ya hablaremos de ello. Cuando se hace el estudio de las cuencas, lo otro que voy a indicar son algunas de las técnicas que utilizamos en el mundo del petróleo y son técnicas que se usan en muchas otras disciplinas, pero es para comenzar a entender la cuenca. Se hace cuencas de historia de enterramiento, en que se analiza el enterramiento o la forma que la cuenca se ha desarrollado a través del tiempo. Y todas las cuencas son diferentes. Esta es, por ejemplo, la cuenca ha sido, ha incrementado su profundidad lentamente hasta llegar a estas profundidades con un leve levantamiento recientemente. En esta, pues hubo un levantamiento en el Triásico y luego hubo un levantamiento recientemente en el Mioceno, ¿no? Y se va analizando, esto le va ayudando a los geólogos a entender la cuenca y la historia de la cuenca y las diferentes, que le ha sucedido a las diferentes secuencias de roca, ¿no? Entonces, todas las cuencas, pues esta es una forma fácil de comenzar a entender la historia de la cuenca. Porque la historia también, no solamente la parte de la sedimentación, sino también los elementos estructurales que han afectado a la cuenca, ¿no? Entonces, los otros elementos más importantes es la roca madre, source rock, ¿no? La roca madre, porque de ahí comienza la generación de los hidrocarburos, petróleo y gas, ¿no? ¿Y qué es una roca madre? Bueno, la roca madre es una roca que cocinándose va a generar los hidrocarburos. Y ya veremos a ver lo que significa cocinarse. Y es el inicio de este sistema de hidrocarburos, ¿no? La roca madre es una roca que tiene mucho material orgánico, mucho queroseno, ¿no? Es insoluble material orgánico que ocurre en las rocas sedimentarias.
¿no? Y las rocas normalmente son muy oscuras. Y si le das con el martillo, a veces huele un poco a hidrocarburo, a gasolina, ese tipo de cosas. Y en algunos lugares es muy obvio, otros obviamente están enterradas, pero ya sea en superficie o en microscopio se ve el material orgánico, ¿no? Y el material orgánico consiste de una variedad de materiales, ¿no? Va desde plantas hasta algas hasta microorganismos de todo tipo. Entonces, depende del querógeno, depende qué tipo de material orgánico. Y este material orgánico puede ser ya sea del lago, marino o terrestre, y cada uno de ellos puede generar diferentes tipos de hidrocarburos, ¿no? La presión y la temperatura en los procesos geológicos modifican este material orgánico y lo transforman. Ahora veremos qué. El material este orgánico, ¿no? La mayoría es si es alga o zooplancton, es el que genera más petróleo. El material orgánico que tiene más material de plantas genera más gas, ¿no? Y depende de la combinación, etcétera, pues genera o petróleo o más gas. Entonces, estos materiales, hay análisis químico, etcétera, para comenzar a diferenciarlo. A ver qué tipo de material uno tiene en la secuencia. A veces, obviamente, tenemos la roca madre en la superficie y podemos tomar muestras y hacer el análisis. Muchas veces la roca madre está en profundidad y no la vemos. Lo sabemos por los resultados, por la generación de hidrocarburos. Pero la más jugosa es la roca que los elementos orgánicos que vienen de alga y zooplancton. Esos son los más jugosos. Y el otro elemento que necesitamos es que este material orgánico debe caer en alguna zona que sea anóxica para su preservación, ¿no? Si está en una zona con mucha oxidación, pues no se preserva tanto. Por ejemplo, por eso un dinosaurio, lo más probable es que no sea una roca madre, porque mueren en la superficie, se descomponen muy rápidamente y no se puede preservar el material orgánico, ¿no? Entonces, en estas cuencas que tienen áreas o zonas un poco más restringidas, puede comenzar a acumularse el material orgánico y ser preservado. Y eventualmente, pues, baja con sedimentación, sigue bajando a la cuenca. Por ejemplo, en el Golfo de México, no sé si saben, pero Campeche, el Golfo de México se abrió con la rotación de Campeche hacia el sur. Y al crear esa rotación, creó una zona bastante limitada, que comenzó inicialmente la cuenca de sal y comenzó a acumularse material orgánico. Y por eso en el Golfo de México, y ya sea en el lado americano o el lado mexicano, hay grandes acumulaciones de hidrocarburos. Es basado con esa roca madre que se depositó durante la apertura del Golfo en el Jurásico y Triásico. Hay otras zonas, por ejemplo, en áreas de arrecife, que la laguna detrás del arrecife tiene zonas anóxicas y también ahí se puede atrapar mucha roca madre en zonas bastante quietas y sin mucha actividad de oxidación. Frente al arrecife, pues más complicado porque hay mucha actividad, hay mucha energía y el material orgánico se oxida muy rápidamente. Entonces, de todas estas diferentes configuraciones, en la cuenca hay diferentes zonas de roca madre depositada. Y mientras más grande, más amplia y más con más espesor, pues las probabilidades son mucho más altas. Entonces, otra cosa que todo esto se mide. Todo se mide, todo lo que he dicho se mide, hay varios análisis químicos, etcétera, que se pueden utilizar
la cantidad de carbón orgánico, la reflectancia de vitrinita, el índice de hidrógeno, oxígeno, etcétera. Hay mucha cantidad de geoquímica que se puede hacer con la roca madre y también con los aceites o gases que se recuperan en la superficie para hacer la correlación, ¿no? Hay grupos de geoquímica que eso es lo que se dedican es a amarrar roca madre con petróleo, ¿no? De dónde viene, cómo vino, cuándo vino y todo ese tipo de investigación para tener mejor idea en el modelado y en las probabilidades de éxito que ya veremos al final, ¿no? Pero todo esto hay análisis químicos de todo tipo que se utiliza para amarrar la caracterización de esta roca. Y esta roca, a medida que se va profundizando la cuenca, llega al área que se llama the kitchen, o la cocina. Es el área en que hay suficiente presión y temperatura para que comience el proceso de transformación, ¿no? Entonces también, obviamente, a una gran profundidad, el calor y la presión comienza a modificarlo y empieza el proceso. En el mundo de petróleo, la roca madre se le llama inmadura, madura o sobremadura, dependiendo de la profundidad y las condiciones de presión y temperatura en que está. En la zona de más interés, en la zona madura, en que está al máximo pico de producción de hidrocarburos. ¿Y qué significa esto? Pues es simplemente que el querógeno, que es sólido, con la presión y el aumento de presión y temperatura, empieza a romper los enlaces moleculares, ¿no? La presión y la temperatura es tan grande que empieza a romper estos enlaces moleculares del querógeno, que es sólido, del material orgánico, y comienza a hacerlo más, romper estas conexiones moleculares, y de sólido pasa a líquido. Y mientras más siga el calor y la temperatura, eventualmente se van rompiendo más y más de estos enlaces y del líquido pasa al gas. Entonces, el proceso que hay dentro de la Tierra es como una refinería. La Tierra va rompiendo los enlaces moleculares y haciendo que el material orgánico se vaya descomponiendo de sólido a líquido, de líquido a gas. Obviamente, hay muchas variedades, depende del material que se inició, pero en general esto es lo que sucede, ¿no? Dependiendo de las condiciones de petróleo, de presión y temperatura, ¿no? Y también dependiendo del componente, la presión, de qué tipo de querógeno, la presión y todo, el petróleo hay diferentes tipos de petróleo, no todos son iguales, depende de muchas cosas, ¿no? Hay petróleo pesado y hay petróleo liviano. El petróleo pesado es el petróleo más denso y espeso. El petróleo liviano es la gasolina casi tipo gasolina, ¿no? Y hay una variedad muy grande natural en los diferentes reservorios. Depende de cómo comenzó el material orgánico y qué tipo de proceso hubo en la cuenca para generarlo, ¿no? Hay de todo, obviamente. Mientras más liviano es, pues más productos se podría sacar. Si es más pesado, pues hay que hacerle más proceso para sacarle productos, ¿no? Entonces, pero cuando uno perfora el pozo, sale lo que sale. Y con lo que sale hay que vivir y hay que bregar y moverlo al mercado, ¿no? Entonces, el grado API es la gravedad y es el inverso de la densidad. En otras palabras, un petróleo de 8 grados, como el venezolano, es muy pesado, y hay petróleos de 40, 50, 70, que es un condensado, es casi gasolina. Y varían de color y todo esto dependiendo otra vez de su calidad. Solamente para indicar aquí que obviamente la producción en Estados Unidos
La mayoría es petróleo liviano. Hay un poco de petróleo crudo pesado. La mayoría es bastante liviano. Ese es el West Texas Intermediate que hay en este renglón y es muy, muy codiciado. Porque al final del día todo esto va a la refinería para sacar productos para vender al mercado. Parte es para el transporte, ya sea gasolina o diésel, pero mucho del producto que sale del petróleo es para hacer plásticos y otros químicos. Bueno, entonces ya se generó el petróleo en la cuenca, ¿no? Ya se generó y ahora tiene que hacer algo el petróleo, tiene que migrar, ¿no? Tiene que buscar forma de salir. Y ese es lo que le llaman migration pathways. El sistema de plomería tiene que sacarlo de la zona donde está generada a moverse a algún contenedor, ¿no? Y ese es el sistema de plomería que existe en la Tierra. Y acuérdense también, la otra cosa es que la cuenca en general está llena de agua. La cuenca está, todos los materiales que se han depositado con agua, ya sea por río, por el mar o por lo que sea. Así que la mayoría de los poros en la cuenca están llenos de agua. Al generar petróleo y gas, tienden a subir normalmente por el buoyancy, son más livianos que el agua. Aquí siempre tienen esa tendencia a seguir subiendo, ¿no? Así es que al generar petróleo y gas van a buscar forma de subir a la superficie, ¿no? Quieren subir a la superficie. En muchos casos, pues están las trampas que lo capturan. Pero en muchos otros casos llegan a la superficie y han visto, oído de las emanaciones de los oil seeps que ocurren en todo el mundo, ¿no? Van a las playas en California y se van a embarrar los pies de brea. Y es todo emanaciones naturales que salen, ¿no? Entonces, a medida que la cuenca va generando el petróleo y el gas, él va a comenzar a subir y llegar a alguna trampa, ¿no? Otra vez, sale de la roca madre y busca una forma de subir y llegar a algún sitio donde está entrampado, alguna estructura o algún tipo de algo donde pueda quedar atrapado y tener de alguna forma un sello, algo, es un reservorio. Entonces, eso es lo que genera la cuenca, sigue subiendo. Al llegar a estos diferentes reservorios, el gas, petróleo y agua se va separando normalmente por su densidad. Normalmente en un reservorio el tope está lleno de gas o tiene el gas. Más abajo se encuentra el petróleo y muy, muy abajo se encuentra el agua. Y el agua está en todos lados en la cuenca. Hasta que llega el momento de la diagénesis o liquificación. Entonces, pues los poros esos se llenan con minerales, etcétera, y todo cambia. Entonces, es para demostrar que saliendo de la cocina, el petróleo y gas comienza a subir hasta encontrar alguna forma, alguna trampa, alguna estructura, alguna geometría en que lo pueda atrapar y no pueda seguir subiendo. No pueda seguir subiendo en un momento en el tiempo. Eventualmente puede haber fuerzas tectónicas, etcétera, que fracturen ese reservorio y sigue subiendo, ¿no? Pero se va entrampando, aquí en negro, es el petróleo que se va acumulando. Y el petróleo y el gas utiliza todo, utiliza la porosidad y permeabilidad natural en las rocas, en las areniscas, conglomerados, etcétera, o utiliza fallas y fracturas que hay naturalmente en la roca. Utiliza lo que sea para salir a la superficie porque quiere flotar más que el agua. ¿Cómo sabemos que todo esto ocurre? Bueno, sabemos porque hay emanaciones, hay oil seeps en todo el mundo. En todo el mundo vemos estas emanaciones de gas y petróleo de todo tipo, ¿no? Algunas en el mar, algunas en tierra, etcétera. Todo esto produce información que se puede analizar, se puede correlacionar
este material, el petróleo y el gas que sale, con la roca madre. También hay que entender que mucho de este material, perdón, al llegar a la superficie, pues las bacterias comienzan a comérselo y lo van haciendo más y más denso, más y más espeso. Algunas de las grandes acumulaciones de crudo pesado es porque el crudo al llegar a cierta área somera, las bacterias comenzaron a comérselo y lo hicieron mucho más pesado. Eso es otra forma de hacer el crudo más pesado. Pero se analiza este crudo y se puede correlacionar con roca madre. Y entonces uno va entendiendo ya cómo el modelo de la cuenca va funcionando y cuáles son las posibilidades de tener más y más petróleo. En Puerto Rico, cuando yo estudiaba allá, habían algunas referencias a residuos asfálticos. Yo traté de buscar algunos y no me fue posible, no las encontraba. Pero casualmente era en las rocas cretácicas, volcánicas. Nunca tuve información de que hubiese en el Cretácico, pero en el Terciario, pero puede haber. También hay posible que vayan algunas cerca de la trinchera. Se han visto algunas emanaciones cerca de las trincheras. En el mar se ven estos residuos, ¿no?, de arcoíris y algunos obviamente son de los barcos limpiando su material, pero muchos de ellos también se capturan y se pueden amarrar a roca madre. Entonces, un poquitito para hablar de las trampas del reservorio, ¿no? El reservorio consiste de dos cosas. Uno es el reservorio y una roca sello encima de ella. ¿Para qué? Para contener todo este petróleo y esto es líquido y que no sigan fluidos, que no sigan subiendo, ¿no? Y aquí el proceso es de la acumulación, ¿no? Es llegar ya al contenedor y comenzar a atrapar y acumular el petróleo y el gas, ¿no? Obviamente, otra vez, quiere subir, quiere llegar a la parte más arriba. Y lo hace con dos parámetros principales, porosidad y permeabilidad. Esos son los parámetros importantísimos para mover hidrocarburos, ¿no? La porosidad es el espacio disponible para el almacenamiento. ¿Ya? Ahí es donde se va guardando el petróleo, en los poros entre los granitos de arena. No son ríos de petróleo, no es nada de eso. Es entre los granos de arena. Y la permeabilidad es la habilidad de esos fluidos de moverse a través de esa roca. Así que depende también del tamaño del grano, de la distribución, si hay fracturas, si hay cavernas. Todo este tipo de cosas gobierna la porosidad y la permeabilidad de la roca, ¿no? Entonces son otros parámetros que se le dedica mucha atención y mucha información. Es de entender primero si la porosidad primaria, ¿no?, que se formó, cómo se formaron las rocas, si eran terrestres, eran marinas, eran en zonas de alta energía o eran en zonas de arcillas, ¿no? ¿Cuál es la porosidad intragranular o hay si alguna intercristalina como en los carbonatos? Si hay alguna porosidad secundaria, ya sea por disolución o durante el proceso de litificación. Si hay fracturas o cavernas como en los carbonatos, o alguna mineralización, dolomitización también ayuda a formar más y más porosidad. Así que toda esta información se va acumulando, ya sea los geólogos van al campo o buscan información de pozos viejos. Todos los pozos tienen muestras que están disponibles, aún los de Puerto Rico las tienen creo que recursos naturales, bueno, las tenían cuando yo estaba allí. Todas esas se entregan siempre al regulador y se mantienen porque mucha gente va luego a buscar esta información o a medir otra vez, ¿no? Y esta porosidad se mide, se puede medir en varias formas. Se puede medir a nivel de superficie, se mide la porosidad y permeabilidad,
o también se le puede medir en los laboratorios a nivel de reservorio. Se le hace una interpretación de a qué profundidad puede estar la roca, y se hacen mediciones con esos parámetros, con esa presión y esa temperatura, a ver cuál es la porosidad a profundidad. Y se hacen estos análisis de porosidad contra la profundidad, y en general la porosidad cae con profundidad, siendo más y más pequeña la porosidad, eventualmente se va a litificar o a llenar de minerales todos los poros. Esta no se ve muy bien la lámina, pero se hace lo mismo con la permeabilidad. Se hacen análisis de permeabilidad en superficie y se hacen análisis de permeabilidad a nivel de reservorio, ya sea con roca de pozo, muestra de pozo, o se hace una interpolación de cuál es la profundidad y cuál es la presión, y se mide a esa temperatura y presión. Y toda esta información pasa a hacer modelos de sedimentación, de porosidad, de todo tipo de modelos, ¿no? También se hacen análisis de porosidad contra permeabilidad, a ver si hay alguna relación una con el otro, porque a veces es fácil determinar esto, la relación es una línea recta, pero a veces la relación es complicada, porque hay diferentes etapas de mineralización, diferentes etapas de disolución, y se van identificando con este tipo de análisis. Muy bien. Entonces, se hacen modelos con toda la porosidad y permeabilidad, y se hacen obviamente secciones delgadas de todo tipo, y se mide, se hacen todo tipo de análisis. Porque es muy importante, porque saber el volumen de una acumulación es importantísimo para el análisis económico. Y hay que saber si es mucho petróleo, poco petróleo, o solamente lo que haya un indicio. Y lo otro que es súper importante en un reservorio es la roca sello, ¿no? Lo que tapa el reservorio, lo que no permite que siga los fluidos migrando hacia la superficie. Y casi siempre es una lutita, un shales. Y también, igual que la roca de reservorio, la lutita se mide la porosidad y la permeabilidad. Porque aunque uno diga, no, pero por acá no pasa nada, es una arcilla, amazingly enough, como dicen, tienen toda porosidad y permeabilidad, que algunas son más competentes que otras, etc. Y eso también se mide para tener el modelo de sello, y a ver cuánto puede acumularse debajo de él. Acuérdense que no solamente el sello no permite que el hidrocarburo llegue a la superficie, pero ese sello tiene que aguantar grandes presiones. Los reservorios están a presiones muy altas, y como ustedes han visto en las películas, en las de antes, ¿no? Que perforaban el reservorio y salía un chorro de petróleo hacia el aire por días. Pues toda esa presión ha sido aguantada por la roca sello, ¿no? Obviamente eso ya no se hace. Primero ambientalmente es un desastre, pero segundo es porque va a desperdiciar todo ese petróleo, ¿no? Otra vez, todo esto sube, y la roca sello es la que mantiene todo esto bajo control. Y la perforación es pasar por toda esta capa sedimentaria hasta llegar a la zona de reservorio, pero igual hay que pasar por la roca sello. Muy bien. Entonces, lo otro que es súper importante es, obviamente, las estructuras, ¿no? Las rocas se deforman fácilmente, pero en las cuencas también la estructura es lo que permite que a veces la acumulación ocurra en anticlinales, ¿no? Y la deformación, ya sea por falla o por pliegues, es muy importante, ¿no? Y en todas estas diagramas, etcétera, y ya verán luego en la sísmica, verán que todo es estructura de algún tipo en la que se acumula el petróleo y el gas, ¿no? Casi siempre en anticlinales es la forma más eficiente, ¿no?
atrapada una roca reservorio atrapada contra una falla, que la roca al otro lado es roca sello, no permite que siga subiendo el fluido. También en otra combinación puede ser un diapiro de sal, que también es muy eficiente en atrapar hidrocarburos, porque la sal también es impermeable, ¿no? Y en la costa del Golfo, en Luisiana, en Alabama, en partes de Texas, hay muchos diapiros de sal que alrededor está lleno de acumulaciones de petróleo y gas. Y uno ve en el mapa y la producción es en forma circular. Otra forma también de atrapar hidrocarburos, y quizás no se vean muy bien aquí, es trampas estratigráficas. En otras palabras, el fluido está subiendo por una roca porosa, pero llega un momento que cambia fase. Se acaba la roca porosa y lo que hay es, por ejemplo, en este caso, lutitas, ¿no? Y se entrampa de forma estratigráfica, más que en forma estructural, el hidrocarburo. Ya sea petróleo o gas, se puede atrapar en este tipo de geometría. Obviamente, a veces es un poco difícil verla en sísmica, pero ocurre y es bastante común. Así que hay trampas estructurales y hay trampas estratigráficas, ¿no? Como dijimos, la sal es una buena indicador de roca sello, y también indica también que hubo grande evaporación, y eso puede ayudar mucho a generar ambientes anóxicos. Entonces, donde hay zonas de cuencas de sal, como el Golfo de México, como en Brasil, ocurre también mucho hidrocarburo, porque al crear estos ambientes anóxicos en las cuencas estas limitadas, pues se puede preservar el material orgánico y a la vez crear mucha roca sello. La sal es menos densa que los sedimentos, y siempre tiene la tendencia de querer migrar hacia arriba, creando estas trampas estructurales a los lados de ella, ¿no? Y en el Golfo de México, estas son dos secciones del Golfo mexicano. La sal, pues, ha subido hasta la superficie en muchos casos, creando geometrías que conducen mucho a la acumulación de forma estructural y estratigráfica. Y toda esta púrpura es sal. Y a veces la sal, hay un detachment, se desliga de la sal madre, que ocurre más a profundidad. Y ocurren estos cuerpos aislados en superficie. No en superficie, pero en parte más somera de la cuenca. Otra vez, otro de Pemex del lado mexicano. Muy similar al lado americano. Entonces, al final del día, lo que comienza lo más importante también es tener el timing, ¿no? Que todo esto cuadre a la misma vez, ¿no? Y el timing, entonces se hacen análisis de cuándo ocurrió cada evento. Y es comenzar a poner todos estos eventos, los diferentes eventos o procesos, y entender a qué edad o en qué tiempo ocurrió. ¿Cuándo se depositó la roca madre? ¿Cuándo se depositaron los reservorios? Obviamente, cuando es arena o caliza, hay varios eventos, así que puede haber más de uno. ¿Cuándo se deposita las arcillas? Puede haber más de un evento. ¿Cuándo la cuenca comenzó a profundizarse? ¿Cuándo se formó la trampa? ¿Cuándo se generó el hidrocarburo? El hidrocarburo no se genera en un momento, que ahí siempre es en varias etapas, dependiendo de cómo creció y se comportó la cuenca. Y al final, a veces hay que ver si hay preservación, si hay otros eventos tectónicos que han roto el sistema, han dañado el reservorio, ese tipo de cosas. Y esto, pues obviamente se necesita, otra vez, es colaboración de todo el mundo, de todos los diferentes geocientíficos, y obviamente también los paleontólogos, que nos indican cuáles son las edades de los diferentes, la sección,
y de los diferentes eventos cuando ocurrieron, ¿no? Y al final toda esta información se mete a un análisis de riesgo. Entonces, el que dijo que la geología no se usan números, ya van a ver, se usan muchos números en la geología, especialmente en la búsqueda de hidrocarburos. Se hace un análisis de riesgo y un análisis de entender los riesgos de cada uno de estos elementos que hablamos. Se hacen mapas, se hace una distribución de cuáles son las probabilidades de que ocurra o que no ocurra y se hace un modelo de riesgo de la área, de la zona, de la cuenca y entender. Y hay varias fórmulas que se utilizan para entender el riesgo que puede tener esta cuenca. Y ese es el riesgo geológico, riesgo de tener hidrocarburos. Entonces, encima de eso hay que hacer una probabilidad del riesgo comercial, porque no vale la pena encontrar hidrocarburos si no va a generar volúmenes suficientes que sea comercial el proyecto. Porque hay muchas veces que encontramos petróleo, pero no es en cantidades comerciales. Entonces se hace otro análisis que es el análisis de riesgo comercial y se hace este análisis para comparar diferentes tipos de proyectos de cuenca o de reservorio uno con el otro y ver dónde la empresa quiere poner su dinero, dónde quiere comenzar a aportar. Entonces hay que entender las probabilidades, análisis determinísticos, todo esto, a ver si esto está link o hay algunas cosas que están amarradas y otras cosas que no están amarradas y hay diferentes fórmulas y procesos para entenderlo. ¿Okay? Entonces, en Puerto Rico hay un par de cuencas de interés, ¿no? La cuenca norte y la cuenca sur. Se han perforado un par de pozos en el norte. Uno de ellos es Kiwani, el Kiwani 5.000 pies y el de Toa Baja 8.800 pies. Y lo que enseña es que hay una cuenca obviamente llena de casi todo calizas y areniscas, etcétera, pero parece que es un monoclinal, ¿no? Y que no hay, por lo menos no se han podido identificar roca madre. Hay muchos reservorios, no hay roca madre, y por lo menos hasta ahora, obviamente. Y tampoco hay estructuras, porque está todo más un monoclinal abierto a la superficie acá. En el sur, pues una cuenca más pequeña, se hicieron los tres pozos cerca de 4.000 pies y también se reportó algo muy similar, ¿no? Así es que se necesita más investigación para ver si hay más posibilidades hidrocarburíferas en la isla, ¿no? Entonces, después que se analizó y se buscó toda esta información, mucha de esta información se mezcla con la sísmica. Se hace sísmica antes para entender un poco la tercera dimensión, ¿no? Se usa sísmica de refracción, ya sea en el mar o en tierra, para entender qué es lo que hay en la superficie, ¿no? Y la sísmica es súper bonita. Pero se usa para entender primero las geometrías que hay debajo de la superficie, si hay sal o si no hay sal, a ver si hay fallas, si no hay fallas. En algunos casos, depende de los sedimentos, se puede ver si hay hidrocarburos o no. Si hay gas, normalmente se ve una zona bastante brillante. No quiere decir que hay cantidades comerciales, pero sabe que hay gas. Entonces la sísmica te utiliza para entender un poco el subsuelo y comenzar a bajarle el riesgo a ciertas cosas, ¿no? En muchos casos, obviamente, se puede notar las discordancias de todo tipo. Se puede hacer el análisis secuencial, el análisis sismoestratigráfico, estructural y otros tipos de análisis solamente utilizando la sísmica, ¿no? Especialmente sequence stratigraphy se hace, ya es normal y es rutinario que se haga en las zonas de interés, en una zona de transgresión, de regresión, de qué tipo de zona es, qué tipo de sedimentos
van a estar probablemente acumulados, van a ser lutita, van a ser arenisca, etcétera, etcétera. Y al final del día, ya que se identifican áreas de interés, el riesgo es tolerable, etcétera, etcétera, la gerencia decide ir a perforar, ¿no? Se perfora ya sea en el mar o en tierra, ¿no? Podemos charlar luego de cómo se hace, pero es comenzar a hacer una perforación, un roto en el subsuelo hasta llegar al reservorio y ver qué tipo de hidrocarburos podría haber, ¿no? En este caso también se utilizan geólogos porque a medida que van perforando, el geólogo va haciendo una bitácora, va haciendo un log de las rocas, del tipo de rocas y qué tipo de análisis, registros eléctricos y qué reacción dan cada una de estas secciones, ¿no? Así que bien, se utiliza. Al final del día se utilizan geólogos y experticia de todo tipo, ya sea geología regional, secuencia estratigráfica, entender las cuencas, los geofísicos de todo tipo de interpretación, geoquímicos de todo tipo. Pero también se utiliza mucho gente que entienda un poco de la parte económica, la parte legal y regulatoria y evaluación de riesgo. Y en todos ellos, por lo menos en mi empresa, habían geólogos. Geólogos están metidos en todo y claro, cada cual tiene su experticia y su interés, etcétera, pero hay oportunidades para todo en las diferentes áreas, ¿no? Otro que quería mencionar es que la geociencia tiene que estar metido en la política pública, ¿no? Tenemos que estar envueltos, obviamente, en un tono positivo y de buscar opciones y de forma de hacer las cosas. Porque a veces entrábamos en algunos proyectos en algunos países y no nos querían hablar porque decían, ustedes son lo del no. Siempre dicen, no se puede hacer esto, no se puede dar aquello. Hay que proveerle al que toma las decisiones, al que va a hacer la política pública, información, ¿no? Ya sea cómo manejar los recursos, cuál es el impacto en seguridad nacional, por ejemplo. Mucha gente que obviamente en minería, por ejemplo, que está bregando con estos rare earth, ¿no? Ellos tienen mucho impacto de qué vamos a hacer, cómo nos vamos a mover, cómo vamos a conseguir elementos para hacer nuestras baterías y todos los servers que necesitamos para AI, ¿no? Todo esto se necesita. Toda la protección ambiental y el uso de terreno, cómo lo vamos a hacer, y la conservación de agua. El cambio de clima, ¿no? Y la política que va alrededor de eso. Y todos los problemas con los desastres naturales. Necesitamos darle información científica al que hace la política pública o el que toma las decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros evaluamos la Tierra y vemos todo a nivel de sistema, ¿no? Y que esto es un ciclo, son ciclos, y que depende de lo que uno haga, se va a alterar el ciclo, ¿no? Y aunque digan, no, queremos regresar a donde estábamos era una foto, era el ciclo hoy, el ciclo ayer y el ciclo mañana son diferentes, ¿no? Y hay que darle información a esto en una forma positiva. Los científicos tenemos que estar envueltos en la política pública, ¿no? Y eso es todo lo que tengo que decir hoy. Gracias a todos por participar y poder ver esta edición de GeoSessions de la Sociedad Geológica de Puerto Rico. Si tienen alguna pregunta para nuestro recurso, no duden en dejarla en los comentarios del video y con gusto se las haremos llegar. Si les interesa participar como recurso en futuros GeoSessions, pueden escribirnos al correo que aparece en la descripción. Y si no son miembros de la sociedad aún, los invitamos a hacerse miembros a través del enlace también disponible en la descripción. Gracias por su apoyo continuo y nos vemos en la próxima edición de GeoSessions.